Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos a terminar nada más el año. Este ya es nuestro penúltimo webinar. Muchísimas gracias por acompañarnos, por conectarse, por sumarse a esta conversación que vamos a estar compartiendo. Les decía que es el penúltimo webinar del año porque, bueno, ya para el próximo mes vamos a tener nuestra cita de 30 minutos de AGINET conversaciones AGINET y de un webinar más que vamos a estar desarrollando. Y en esta oportunidad nos convoca un poco el tema del G20 Brasil específicamente que se estuvo desarrollando la semana pasada, reuniendo a principales economías del mundo para tomar decisiones que puedan impactarnos globalmente. Justamente este evento en línea que estamos compartiendo está precisamente diseñado para explorar cómo las periodistas, podemos dar el seguimiento efectivo a los acuerdos alcanzados, identificar sus implicaciones y traducir de la mejor manera comprensible estos compromisos, tanto en historias relevantes y atractivas para nuestras audiencias, para las audiencias, como también darles otros enfoques periodísticos también. Nuestros invitados son José de Moura Leite Neto, él nos está acompañando desde São Paulo, él es fundador de la Red Brasilera de Periodistas y Comunicadores Científicos, y está también Francisco Parra, un amigo ya del foro, podemos decir, él es director ejecutivo de Climate Tracker en América Latina. En un rato más se va a estar sumando nuestra tercera invitada, que desde Bolivia se está sumando, Miriam Telma Gemio, ella es periodista ambiental freelance. Así es que bienvenidos. Muchísimas gracias de vuelta por decirnos que sí. Y ya vamos con Francisco, para entrar un poco en contexto, ¿verdad? Empezando contigo y Mora, si quieres sumar también, vamos a ir alimentando esta conversación. En el marco de todas estas discusiones que se dieron en el G20 Brasil, Francisco, sobre cambio climático específicamente, ya que es tu área de mayor cobertura, ¿cuáles considerarías los principales desafíos para poder garantizar que estos acuerdos alcanzados se implementen de manera más efectiva? Si podemos decir que se alcanzaron también, ¿verdad, Francisco? En los países miembros, principalmente y esencialmente en aquellos que tienen economías más emergentes. Claro. Bueno, buenas tardes, buenos días, Desiree, y a todos que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Siempre muy contento, un agrado poder participar en este tipo de espacios con colegas que nos ven desde distintas partes de la región y del mundo. Em, Partiría primero como para dar un poco de contexto con ¿de qué va esto del G20? Por ahí no sé si todos los que nos Sí, escuchan realmente saben de qué se trata. Este es un grupo que en realidad partió con una serie de reuniones informales entre ministros de Economía y de Finanzas tras la crisis asiática a finales de los 90. Y ya post-crisis 2008 se empieza a volver un espacio cada vez más importante de cooperación económica internacional. El G20 toma el nombre de 20 como grandes economías del mundo. Agrupa básicamente a los principales países del mundo, más dos grupos regionales, que son la Unión Africana y la Unión Europea. Representan el 80% del PIB mundial, dos tercios de la población mundial, el 75% de los gases de efecto invernadero que se emiten hoy día en el mundo. Entonces son como los principales países, por así decirlo. Em, Internamente, el G20 tiene una estructura como compuesta por un secretariado donde participan las distintas presidencias rotativas en un sistema de troika. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque la presidencia es muy importante cada año y este año le tocó a Brasil. Entonces, esta troika estaba conformada por India, presidencia 2023, Brasil, presidencia 2024 y Sudáfrica, que es 2025. Y ahí funcionan como distintos grupos de trabajo, donde hay uno fijo que es el grupo de finanzas, donde participan los ministros de Hacienda, donde se reúnen como en distintas oportunidades a lo largo del año. Y existen estas cosas que ellos llaman Sherpa Tracks,
que son liderados por los representantes del país anfitrión y aborda distintas cuestiones y ahí entran por iniciativa brasileña los temas relacionados a cambio climático, transición energética y esta alianza para combatir la pobreza. Eso fue lo que hizo Brasil este año, ¿no? Promover estas dos que le llaman Task Force en inglés, una particular en cambio climático y la otra particular en hambre y pobreza. Entonces, ¿cuáles fueron como los grandes acuerdos este año? El G20 terminó con una declaración final que me imagino que habrán visto, que fue lo que más se publicó en prensa, que representa un consenso entre los jefes de Estado con la particularidad que tú mencionabas, Desiree, de un clima bastante hostil para el multilateralismo. O sea, ganó Trump hace menos de un mes. Eh, Sí, eso y justo, perdón Francisco, solo para compartirle a la gente, a los compañeros que nos acompañan y compañeras, es lo que estábamos hablando tras bambalinas, ¿verdad? Tras bambalinas, es que se sumó todo a este fin de año y ocurrieron tantos acontecimientos que de repente se perdieron de vista algunas cuestiones, ¿verdad? Que por eso traemos a conversación. claro, claro, exactamente. Y había mucha especulación también respecto a si iba a ser posible un acuerdo en esta cita, precisamente por lo que había pasado en Estados Unidos. Finalmente hubo una declaración final que fue acordada por todos los países, fue una declaración que se terminó de negociar en la madrugada del domingo, se publicó a finalizar el primer día de la cumbre de líderes. Y yo destacaría primero la importancia que tiene ese consenso, precisamente porque no había una garantía de que existiera. No todas, no todos los G20 terminan con una declaración final, y este sí terminó con uno. Y en cuanto a los temas de clima y de energía, que son los que, bueno, nosotros en particular estuvimos siguiendo, como les decía antes, el G20 no es una cosa que solo ocurre 2 días en el año. Lo que ocurre 2 días es la cumbre de líderes, donde van todos los presidentes, jefes de Estado, pero es una instancia que trabaja a lo largo del año. Em, entonces, tenemos en este documento un aspecto que a mí me parece fundamental para el tema clima, que es un llamado a reforma al sistema financiero internacional que permita hacerse cargo de los desafíos actuales. Eh, Ahí mencionan también un compromiso, un reconocimiento al compromiso de la COP28, que es acelerar la transición alejada de los combustibles fósiles, con el gran pero de que no los mencionan. No, solo como se hace referencia al acuerdo logrado en Dubái el año pasado, que decía con esas palabras alejarse de combustibles fósiles, pero en esta ocasión la declaración del G20 no fue tan explícita. Lo que obviamente ahí la interpretación que le dan la mayoría de los expertos que le resta como fuerza política a esa declaración. La única referencia que se hace a combustibles fósiles es simplemente lo mismo que ya se había acordado hace 2 años en un anterior G20, que es la eliminación de subsidio ineficiente. Y también se hace un llamado a la actualización de la CNDC, que son los compromisos que tienen los países ante el Acuerdo de París, que en esta etapa en particular, de aquí a febrero, que son de aquí a 3 meses más, todos los países que son parte del Acuerdo de París tienen la obligación de actualizar sus NDC y que sean alineadas con el objetivo del Acuerdo de París, que es limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Em, lo dejo hasta acá, pero solo como Ujú. para explicar un poquito por qué destaco lo de los bancos, porque son precisamente los países del G20 los que tienen poder de voz y de voto en todos los organismos de financiamiento multilateral que existe, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etcétera. No es menor que una cumbre como esta apoye y reconozca explícitamente que la arquitectura de ese financiamiento multilateral no está funcionando para la acción climática, no está funcionando para que la acción climática sea efectiva. Eh, Estamos hablando de bancos que movilizan a través de los distintos mecanismos que tienen billones de dólares a países en desarrollo en todo el mundo. Ese financiamiento es en gran parte en modalidad de deuda. Son préstamos, no son necesariamente financiamientos directos, son cosas que
muchas veces los países tienen que devolver. Y eso solo alimenta la crisis de deuda que, por ejemplo, tiene América Latina. Lo dejo hasta acá y bueno, ahí dejo a mis colegas que puedan continuar y complementamos después. Fantástico. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, porque Sí, se largó una lluvia acá, así es que si de repente me ven desde el teléfono, desde la compu, ya saben qué pasó, ¿verdad? Gracias por este panorama, Francisco, y qué importante el acentúo que hiciste sobre el tema de financiación, ¿verdad? De cosas que de repente creíamos que no se iba a cerrar y sí se logró, pero por ahí vamos a ir compartiendo. Así que si tienen dudas, déjennos en el chat sus preguntas que vamos a estar leyendo más adelante. Ahora me voy con Moura. Después de todo este contexto, Moura, que se abordó diversas políticas de salud, porque tu área de expertise es salud, desde la prevención de enfermedades hasta el fortalecimiento de sistemas, bueno, que abordó el G20, ¿qué estrategias consideras más urgentes para hacer un seguimiento efectivo de esos compromisos relacionados con la salud? ¿Y cómo pueden justamente los medios de comunicación ayudar a mantener estos temas en la agenda pública? sí. Gracias, Desirê. É um grande prazer estar com vocês hoje neste foro. Bem, acerca desta pergunta, eh, eu vou introduzir um contexto. A reunião do G20 saludou de G20 Salud, resultou em um acordo unânime e a apresentação de los documentos, dos documentos, a Declaração Ministerial sobre Câmbio Climático, Saúde e Equidade e Una Saúde, e outro documento que é a Declaração de Rio de Janeiro de los Ministros de la Salud del G20. Bien, los ministros dicen nesses documentos, reconocer la urgente necessidade de abordar as crises sanitárias e os desafios que plantea o cambio climático na escala global, regional e nacional, tendo em conta as circunstâncias de cada país. Isto é importante. Como exemplo de câmbio climático, uma encuesta, um estudo realizado acá em São Paulo por o Departamento de Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, identificou os 10 dias com temperaturas máximas e mínimas mais altas para cada um de los 12 meses em la ciudad, comparando todos os anos desde 1936 hasta acá. Em este período de casi 9 décadas, el 20% de las temperaturas récord se referem a los años de 2023 e 2024. Outro dado que de hecho deveria servir para alertar sobre os impactos do clima em saúde se refere a que a lo largo de todo el mundo, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, onde nós outros estamos, se acumulam 18 meses consecutivos de temperaturas recorde. Como disse o próprio documento de G20, 20, a consequência dessas altas temperaturas são oleadas de olas de calor, inundações, empoeiramento de los incêndios florestais e las sequias e a contaminação do aire. Todo esto afeta directa e indiretamente a saúde humana, aumentando os riscos de enfermedades infecciosas e não transmissíveis, incluídos problemas de saúde mental, muerte prematura e outros resultados adversos para a saúde. As estratégias, respondendo melhor especificamente a sua pergunta, mais urgentes são poner realmente em prática as medidas definidas em los documentos para que a reunião do G20 não quede em um mero escrito. O sistema de saúde de cada país necessita estar estruturado com médicos, profissionais de la saúde, equipos e outros suministros, outros insumos. A linha de atenção requer adaptar-se às realidades de las comunidades,
partiendo de las unidades básicas y con los agentes de salud que trabajan en prevención primaria. Esta medida es fundamental para que cada país pueda responder, contestar a posibles nuevas pandemias, con una logística bien establecida para la producción y distribución regional de medicamentos, por ejemplo, y una fuerte adherencia poblacional a las vacunas, inclusive con potencial de contrapor a las fake news que tanto danificam, tanto prejudicam a aderência às vacunas. Para ampliar o acesso à saúde, incluído o alívio das unidades físicas, oferecer também uma expansão da telesaúde, integrando cada país dados de los sistemas nacionais de saúde. Además, mais que oferecer saúde, é de hecho hacer realidade a equidade em saúde. Outra medida essencial é fazer nossa parte por o câmbio climático e a saúde. A simples medida de plantar árvores tem um impacto positivo em nossa saúde. Um estudo demonstra que em las zonas verdes, em los jardines botânicos, que são cada vez mais raros, infelizmente, não? A temperatura se reduz 5 graus centígrados. É necessário plantear mais perguntas para que evidências científicas como esta se consolidem e sejamos todos capazes de orientar as ações dos gestores de políticas públicas. Nos outros, os periodistas e outros profissionais dos meios de comunicação em geral, devemos estar atentos às medidas que agora se propõem, sacando a relucir os temas em todo momento, não só em la cobertura que estamos fazendo agora, como na reunião de G20. Com uma cobertura periodística constante, ajudaremos as pessoas a compreender o riesgo. E o público estará ao tanto de los acontecimentos que potencialmente aumentam a probabilidade de emergências sanitárias, como Covid-19, epidemias e pandemias. Aprenderemos sobre a importância de nossa água potável, saneamento, higiene e como a falta de estes afecta os sistemas alimentares, a nutrição e a segurança alimentaria. Tendemos, eu creio nisso, uma sociedade melhor informada sobre a importância de ter acesso também aos serviços de saúde em geral, incluída nessa situação a saúde sexual e reprodutiva. Desta maneira, produzindo periodismo científico e de saúde de qualidade, eu creio poderemos contribuir a cambios efetivos em clima e, em consequência, a uma melhor qualidade de vida da população. Eu creio nisso. Gracias, Moura. Muchísimas gracias. Graças. Bueno, ahí ya está Miriam con nosotros y justamente en todo este contexto de estas negociaciones, volviendo a lo que es cambio climático, que también es tu área de experiencia, Miriam, ¿qué papel crees que se deben jugar los países de América Latina, como Bolivia, por ejemplo, para influir en las decisiones y, bueno, garantizar que se puedan abordar las necesidades más específicas frente al cambio climático? Muy buenas tardes, gracias Desiree por la invitación y un gusto participar junto a Moura y Francisco. Sí, mira, hasta hace un mes te hubiera dicho con mucha alegría que cómo se puede, cómo los países pueden influir y hacer esto porque, bueno, te hablo desde el contexto boliviano, ¿no? Por ejemplo, en la pregunta que me haces, cómo los países pueden influir en las decisiones, ¿no? De estos, de las negociaciones en cambio climático. Bolivia ha jugado, hablando en el caso del país en el que vivo, ha jugado un papel muy importante, diremos, en las negociaciones y sobre todo hasta llegar al Acuerdo de París, donde en el artículo 6 que habla de mercados de carbono, ha logrado, obviamente no solo, sino con el apoyo de países del G77 y de África, el introducir el artículo 6.8, ¿no?
que establece, o sea, se conoce más como el mecanismo con el enfoque no basado en mercados de carbono, ¿no? O sea, que da la posibilidad a los países que puedan trabajar en estos temas, pero no solamente desde el tema de los mercados de carbono. Bolivia tiene inclusive dentro de su constitución, rechaza la mercantilización de la naturaleza, ¿no? Y se llama los mercados de carbono como las falsas soluciones. ¿No? Y que está llevando a esto, a la mercantilización de la naturaleza, y es lo que ha rechazado Bolivia hasta hace más de un mes. No, en todo este proceso, desde el 2009, donde ha llegado a tener relevancia, diremos, los negociadores de Bolivia. em, Hasta hace un mes ha pasado esto en Bolivia, que ahora sí se permite en Bolivia entrar. De hecho, en esta última COP, Bolivia ha firmado una especie de acuerdo con una empresa para ver, ¿no? Cómo se entra al tema de mercados de carbono. Pero sí, los países logran hacer en bloques, por ejemplo, el G77, los países africanos, los Umbrella y que todos estos que están dentro de las negociaciones del cambio climático. Solo así pueden lograr, diremos, el introducir algunos temas que son de su interés frente a lo que representan los países en desarrollo, ¿no? Que ellos tienen una posición como el G20, la adoptan y la aplican, ¿no es cierto? Lo mismo llevan a todas las negociaciones, como pasa también con la COP16, de biodiversidad. Se ha hablado del tema de mecanismos de financiación y todo aquello. A veces incluso los periodistas repetimos lo que nos dicen, no sé, negociadores, y decimos, sí, ha sido un éxito y se ha logrado el financiamiento para esto, pero nos falta todavía desmenuzar lo que implica esto, ¿no? En el caso del G20, sí ha habido, se han alcanzado estos acuerdos, pero no se ha definido totalmente cómo se va a implementar, y si los países emergentes, como creo que mal llamado China, está dentro de los emergentes, ¿no? Cuando ya es otro tipo de economía. Bueno, a China le conviene estar dentro de los países del G77, ¿no? Y no estar plenamente entre los países emergentes, porque son otras las directrices que rigen para ellos, ¿no? Pero siempre se viene al G77 para tener otras ventajas, ¿no? O para que no lo cuestionen tanto, ¿no? Entonces, sí, hay forma de que países de Latinoamérica puedan influir en las decisiones, pero como te digo, tiene que ser en bloque, ¿no? Y bueno, las últimas, por ejemplo, para el tema del fondo de daños y pérdidas, sí se ha actuado en bloque, no solamente de Latinoamérica, sino también con países africanos y los isleños para hacer fuerza y poder introducir estos temas. Sin embargo, en lo que eso es otro, ¿no? Que ha sido un, diremos, un triunfo que haya el fondo, pero no tiene fondos, ¿no? Y lo mismo ahora que ha pasado con los nuevos compromisos en cuanto a financiamiento, no se ha logrado alcanzar, y se dice, no, sí ha sido un gran éxito, porque de 250.000 se ha subido a 300.000, cuando en realidad lo que querían era, lo que necesitábamos era más de un trillón ¿no? de dólares, para poder en algo tener estos temas como es para adaptación. Ahora, el otro tema en que también tenemos que incidir los periodistas es que, como pasa con los países desarrollados, que dicen no entender cuál es la diferencia entre lo que es para adaptación, porque se habla de fondos para la adaptación, ¿no? Y también se habla fondos para daños y pérdidas. Entonces, dice, ¿cuál es la diferencia? No dicen no entender, pero sí hay una gran diferencia, porque daños y pérdidas, las pérdidas obviamente hablan de lo que ya se ha perdido. Por ejemplo, nosotros en Bolivia hemos perdido ya el glaciar de Chacaltaya, está perdido, ¿no? O sea, ya no lo tenemos más, ¿no? Lo que implicaba para él. Entonces, y estamos sufriendo daños en los otros glaciares, ¿no?
que también están yendo en un proceso para perder, que se van a perder de acuerdo a los niveles de la temperatura, ¿no? Que está en franco aumento y con las últimas actualizaciones de las NDCs, se sabe que se va a pasar de los 3 grados, entonces los daños y las pérdidas van a seguir habiendo, ¿no? Y el tema de adaptación es otro, ¿no? ¿Cómo te adaptas a esa pérdida, ¿no? Por ejemplo, si vas a perder tu fuente de agua, ¿no? ¿Cómo se va a adaptar esa población que va a perder la fuente de agua a ese recurso? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a tener que desplazar a otra región donde sí hay agua? Va a tener que construir grandes infraestructuras como represas para poder almacenar las aguas de las lluvias. Bueno, no sé. Entonces, sí hay bastante que podemos seguir en Latinoamérica, los periodistas de Latinoamérica, sobre estos temas para poder desmenuzar estos compromisos y estos acuerdos a los que se llega, pero cómo se aplican. Y bueno, hay una forma, por ejemplo, de ver, estar atenta a lo que dicen las ONGs que hacen el seguimiento por ejemplo, en cambio climático hay es una red, la red, eh, hoy se me ha ido el nombre, pero donde están varias ONGs de Latinoamérica, de Perú, Bolivia, Argentina, Colombia, haciendo seguimiento y te dicen, no, bueno, necesitamos tanto para la adaptación y bueno, y solo tenemos esto, ¿no? Necesitábamos tanto para el tema de fondo de daños y pérdidas, que de hecho justo ha habido una evaluación ayer y señalan que eso ha sido totalmente relegado, ¿no? En esta COP. Entonces, y esto va acorde quizás con lo que ya ha pasado, ¿no? Es como una antesala de lo que puede pasar, de lo que va a pasar en la COP de cambio climático sobre financiamiento, cuando ves lo que sale del G20, ¿no? Sale del G20 y dice, bueno, más o menos que patean toda la decisión hacia la COP de cambio climático y la COP de cambio climático, la COP 29 patea todas las decisiones para la COP 30, ¿no? La que se va a realizar en Brasil. Entonces, hay muchos temas en los que nosotros podemos hacer seguimiento sobre estos temas puntuales que necesitamos conocer, ¿no? Que necesitamos saber cómo nos va a afectar en nuestros países estos temas, como lo que mencionaba Amor en tema de salud, como en la transición energética, como en el tema de implementar los NDCs. Por ejemplo, Bolivia tiene su última actualización, que debe hacerlo para el 2025, pero la anterior señala, tiene 4 áreas, ¿no? Está enfocada en agua, en energía, en bosques y en agricultura. Pero para llegar a cumplir esas metas que tiene en sus NDCs, tiene dos, ¿no? Dice, sin recursos, o sea, con recursos propios, voy a llegar a lograr tal meta, pero si me dan recursos, ¿no? De mecanismos o no sé, ya sea a través del mismo tema del fondo de adaptación y de otros, entonces voy a lograr subir esta meta. Eso, por ejemplo, es ver cómo, si bien tenemos unas metas en las NDCs, cómo las vamos a implementar y cuánto dinero necesitamos, ¿no? Para poder llegar. Y el otro tema que hay que también juntar es que ha salido en la agenda del G20, el tema de la lucha contra la pobreza, todo, que está relacionado con la Agenda 2030, ¿no? Donde están los objetivos de desarrollo sostenible, que ahí estamos, creo que retrasados y ya solo faltan 5 años para cumplirlos. Creo que va de la mano, esto hay que verlo de manera integral, creo que va de la mano con lo que dicen, no estamos llegando al punto de no retorno. Hay un 2030 muy fatídico, ¿no? Para ver qué pasa con el tema del punto de retorno para la Amazonía, para el tema de crisis climática, para cumplir con la Agenda 2030. Entonces, bueno, ahí tenemos bastante temas para abordarlos en nuestros países, ¿no? Y que implican el G20, la cumbre de cambio climático, la cumbre de biodiversidad, la última, la COP16, y que tiene que ver con este tema
lo principal, el financiamiento para lograr cumplir con todas estas metas que tenemos para adaptarnos al cambio climático, para erradicar la pobreza, para evitar la pérdida de biodiversidad. Y bueno, son varios aspectos, ¿no? que tienen que ver y que decimos en Latinoamérica, no más deuda, ¿no? Sino que se hagan estas donaciones en realidad, ¿no? No me acuerdo ahorita el término que se ha utilizado en la COP16, pero bueno, no quieren más deuda, ¿no? Sobre todo vienen esto de las voces desde los indígenas, ¿no? Eso por ahora deciré. Oh, deciré, creo que le ha afectado el tema de la lluvia y no está. Sí, parece que se le cayó el internet. Esto me estaba diciendo otro colega en Paraguay que están con tormenta eléctrica también y que está medio colapsando el Sí, sistema. también aquí en La Paz, donde estoy yo, en Bolivia, igual justo por eso no entré a tiempo, porque estábamos igual con estas tormentas eléctricas, habiendo algunas interrupciones. Pero bueno, entonces quizás podemos proseguir con la siguiente pregunta, ¿no? Teníamos a Francisco, creo era la siguiente pregunta que tenía, deciré. Sí, 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 podemos improvisar entre los tres. Eh, Bueno, nos toca, ¿no? A ver, ¿dónde está yo? No le encuentro la otra pregunta. Ah, no, yo solo quería agregar un poco para complementar esto y toda esta discusión respecto a, bueno, cómo podemos nosotros los periodistas hacerle un seguimiento a todo esto que son los compromisos que se adquieren en instancias como el G20 y bueno, manteniéndolo como en el tema que a mí me toca abordar, que es sobre todo como energía y cambio climático. Creo que hay dos líneas en las que hay que tener mucho ojo, sobre todo el próximo año. Uno, y es esto que yo mencionaba antes, de que eh, termina siendo como una suerte de oportunidad perdida para Brasil como presidencia del G20 2024, la no promoción de un lenguaje más explícito en torno a la salida de combustibles fósiles, entendiendo que igual esto es algo que tenían que acordar todos los países y todo, no es solo como exclusiva responsabilidad de Brasil, pero sí pongo el énfasis en Brasil porque el tema fósiles es una incomodidad que Brasil no puede superar, porque al mismo tiempo que se está presentando en todos lados como el gran líder climático, está expandiendo todos sus planes de gas y petróleo en el país, particularmente en el Amazonas. Em, Durante el mismo G20 aprovecharon para firmar un acuerdo con Argentina de exportación de gas desde Vaca Muerta. Entonces, por más de que Brasil no quiera que esto sea tema, esto va a seguir siendo tema. Y va a seguir siendo tema todo el 2025 por que ellos tienen la presidencia de la COP30, que va a ser en Belén, la primera COP que se va a hacer en la Amazonía. Y hay un movimiento muy fuerte que se está gestando ya desde hace un par de años por una Amazonía libre de petróleo y gas. Entonces, mirando el liderazgo brasileño para la COP30, eso es algo que se va a mantener. Y otra cosa, creo yo, ya son como netamente lo que son los compromisos G20. Bajo este mandato, esta presidencia que tuvo Brasil, hay como varias novedades, como la declaración de 10 principios de alto nivel para bioeconomía, que se acordó también en esta cumbre de líderes. Em, es un documento bien genérico, la verdad, pero es la primera vez en la historia que el G20 se refiere a algo como eso. Mientras veo que Desiree parece que está de vuelta. Ay, perdón, estoy sin luz, estoy sin internet, ahora nomás volvió al teléfono, así es que mil perdón, por favor, ahí el tiempo está cayendo, está todo É, oscuro acá, estamos con é, nuestra de- luz. é, é o impacto do clima. Sí, mira, gracias al clima estamos con luz solar acá. Falta adaptación. Eh, Nos estamos É. adaptando, sí, no, es que terrible se vino, así es que gracias por continuar, no sé en qué estaban Sí, sí, estaba compartiendo.
claro, yo Justo después de... acaba las siguientes preguntas, pero había una complementación que hizo Francisco, a la cual quiero hacer también una breve complementación. Justo Ujú, lo que abordabas tú, el tema de que, o sea, sí, Brasil y todos los países están con este tema económico, con esta crisis económica, que tienen que echarle mano a lo que pueda dar dinero, y entonces dejando de lado estas, entre comillas, diremos, posiciones que se tenían, como yo les mencionaba el tema de Bolivia, ¿no? Bolivia no, ha sido el impulsor de este tema de los mecanismos de no mercados, pero lamentablemente es el tema económico ha hecho que ahora esté incursionando en esto, ¿no? Entonces, ahí también, si bien tenemos ahí para decir, bueno, las contradicciones, y también se denuncia que se va en contra de la constitución política del Estado en Bolivia al incursionar en los mercados de carbono, los periodistas también tenemos que ver y decir, ¿y cuáles son las alternativas, ¿no? Que puede buscar un gobierno, un estado como el de Bolivia o como el de Brasil para tener ingresos económicos, que también de eso se trata, porque no podemos decir que solamente se cumplan los temas ambientales, sino ver cuáles son las alternativas. Y de hecho ¿no? Pero hay que ver cómo nosotros como periodistas los podemos mostrar y decir, bueno, no le echen mano solo no sé si más fácil, o a decir, bueno, si seguimos incursionando en los combustibles fósiles o en los mercados de carbono, pero sí mostrar ahí, como diría, hay un gran espacio para que podamos los periodistas ver cuáles son las alternativas. Eso, y bueno, te dejamos decir ella con las siguientes preguntas. Me parece que de nuevo se le cayó el internet a Y Dani. otra vez. Entonces, Francisco, yo a nombre de Desiree, te hago la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo evalúas la implementación de los compromisos adquiridos por los países miembros del G20 en relación a la acción climática? Creo que ya has mencionado algunos, ¿no? Entonces, ¿y qué recomendaciones tendrías para asegurar un seguimiento efectivo en América Latina? Claro, sí, sí, esto me parece bien importante porque el G20, como decía antes, agrupa las principales economías del mundo y los tres países latinoamericanos que son parte, son Argentina, Brasil y México, son los tres como gigantes que tenemos en este continente, y el G20 en general no destaca por su acción climática, por así decirlo. O sea, el último reporte es un reporte que sale todos los años del Programa de Naciones Unidas por el Medio Ambiente, el PNUD, que se llama el GAP Report, Emissions Gap Report, eh, y aborda como toda esa brecha existente entre los compromisos que hoy día existen en el marco del Acuerdo de París y lo que se necesita. Y este reporte particularmente, el que salió a principios de noviembre de este año, hace mucho énfasis en que es el G20, son los países del G20 los que necesitan como tomar un poco la posta y avanzar. O sea, México ahora en la COP29 anunció que iba a estar comprometido con ser carbono neutral para 2050. Es el último país G20 en hacerlo y hay varios otros países latinoamericanos que ya lo comprometieron. México no lo había hecho. Al mismo tiempo que México dice eso, bajo la nueva presidencia de Claudia Sheinbaum, está aprobando un presupuesto donde le quita la mitad del dinero que tenía destinado a cambio climático. Y gran parte del dinero que se ocupa, que está categorizado en cambio climático en México, se ocupa para construir carreteras, por ejemplo, o hay mucha plata también que se fue al Tren Maya. Eh, yo destaco esos puntos porque como en ese tipo de compromiso es mucho lo que se puede hacer desde el periodismo, ¿no? Como ese tipo de seguimiento al compromiso que tiene un país, a la acción que tiene un país, lo mismo que decía antes respecto a Brasil y a su postura de ser como un líder climático, pero enfocando, o sea, entendiendo, creo que ahí el rol del periodista también tiene que ser entender de el discurso que se tiene. O sea, Lula, por ejemplo, tiene un discurso completamente enfocado en deforestación, porque la deforestación es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en Brasil, pero eso le permite como
obviar todo lo que tiene que ver con petróleo y gas. Ahí creo que existe algo muy importante que se puede hacer desde el periodismo y sobre todo entender de que todas estas citas, todo esto como instancias internacionales, G20, COP29, COP30, no son cosas que pasan solamente en esos 2 días, en esas 2 semanas, son cosas que se tienen que hacer un seguimiento y que se van decidiendo a lo largo del año. O sea, dos cosas que se decidieron ahora G20, estos 10 principios de alto nivel para la bioeconomía, se negociaron durante todo el año. Se anunció la creación de un fondo de bosques tropicales también, que se negoció todo el año por los ministerios de finanzas del G20. Entonces, eh, uno puede hacer un seguimiento a los distintos núcleos de discusión que se hacen en este tipo de instancias y también se le puede hacer seguimiento a cómo es que se aplica las decisiones en cada país. No por nada Brasil promovió esta agenda de bioeconomía, porque la bioeconomía es una agenda muy importante, particularmente para el gobierno de Lula, que habla de promover una nueva industrialización para Brasil, donde la bioeconomía es precisamente uno de los pilares. O sea, en Brasil también hay mucho dinero y mucho trabajo en torno a los biocombustibles, que eso es una parte importantísima de la transición energética, que no se habla mucho, ¿no? Cuando hablamos de energía nos solemos centrar mucho en la generación eléctrica, pero hay otra parte que tiene que ver con los biocombustibles y donde Brasil lidera muchas discusiones y en estos momentos en Brasil se está debatiendo lo que sería esta estrategia nacional de bioeconomía. Entonces, ahí, de nuevo, creo que el rol de los periodistas es muy importante, como bajándole un poco bajando la discusión como el gran acuerdo global, de donde sale que, ok, está ahí, pero ver cómo se aplica y cómo se decide y cómo en cada país y cómo eso va a impactar a la gente de cada país. Ujú. Eso por mi parte Ah, creo que Sí. está de vuelta ya. Francisco, solo una consulta. ¿Cómo crees que va a impactar también, hablando de impactos, el nuevo rumbo de Argentina, ¿no? En este tema. O sea, creo que ahí por ahí también tenemos más desventajas para Latinoamérica, ¿no? Porque él va hacia el otro lado, ¿no? De lo que va Brasil o México en el tema de cambio climático. Sí, bueno, hablando de G20, me imagino que habrán visto todos eh, como todo lo que ha aparecido en torno a Milei, primero con esa foto de él y Lula como bastantes, como pocos amigos, Sí. eh, pero Porque, sí, perdón, Francisco, estoy atrás de acá. Porque él juró que nunca le iba ni a saludar a Lula, ¿verdad? Entonces, como básicamente no sé si decir que se arrodilló ante, ante Lula, no sé cómo podemos decir eso. sí, y solo como dato anecdótico, porque me parece muy interesante, si han seguido como la prensa argentina en la última semana, se empezó a publicar un poco qué fue lo que pasó en G20. Y algo que ha salido en medios es que en la reunión privada, o sea, en la instancia privada, no pública, donde estaban todos los presidentes, cada presidente hizo un discurso. Milei despotricó en contra de la idea de hacer una alianza global en contra de la pobreza, alabando como el capitalismo, el neoliberalismo. Y Gustavo Petro, que es presidente de Colombia, le respondió, al parecer, y Milei se enojó muchísimo, empezó a despotricar contra él, contra Boric, presidente de Chile, que están ahí, que Colombia y Chile estaban solo por invitación de Brasil, no son países del G20. Eh, y eso como enardeció un poco más los ánimos en medio de todo esto, de que se dijo de que Argentina se iba a bajar del acuerdo, de que no le iba a dar el consenso, pero es como un elemento más, creo yo, del clima hostil de multilateralismo. O sea, al final no pasó nada de eso, al final Argentina terminó estando de acuerdo. Ahí no he visto que se haya publicado nada que fue que hizo que Argentina estuviese de acuerdo, pero son cosas que terminan igual repercutiendo. O sea, lo mismo que hizo Milei cuando sacó a su delegación de la COP29, después de 2 días de que había empezado la cita y dejó sin, o sea, algo bastante increíble, o sea, dejó sin voz
a su país en una instancia donde su país solo gana. O sea, Argentina, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, y haciendo el símil con Trump, Estados Unidos es un país donante en la Convención Marco de Naciones Unidas. Ellos ponen mucha plata para eso. Entonces, como poniéndome en su lógica, como claro, para gente que no cree en el cambio climático tiene sentido como salirse de instancias en las que no creen. Argentina solo recibe plata por participar en esa instancia. Argentina no pone nada de plata, no es un país desarrollado. Entonces, que Milei haga ese tipo de cosas como que termina siendo bien contradictoria incluso para ellos mismos, creo yo. Sí. Muchísimas gracias. Ahí, Viviana, si se firmó casualidades, no las tengo a mano ahora decirles. Bueno, más adelante también la querida Carolina, también de Argentina, nos estuvo dejando un enlace ahí con el acuerdo firmado que se llegó para que podamos justamente tenerlo también. Y para ir como cerrando, agradeciéndoles muchísimo por continuar con el evento, muchísimo también por esta paciencia y bueno, por todas estas pausas, estas interrupciones. Bueno, pero no estaba en mis manos, lastimosamente es lo que vivimos. Es una época donde no debería tanto llover y está lloviendo hacia acá, es raro, pero es el cambio climático. Lo estamos viviendo al máximo. Carolina, justamente pregunta Miriam, ¿cómo se reflejaron los medios de Bolivia las repercusiones de la frase "It's a joke", pronunciada en conferencia de prensa por el negociador jefe de Bolivia, Diego Pacheco? Pregunta. ¿Sirvió para poner a la COP en un lugar más visible en la agenda de los medios y para traducir ese conflicto por el financiamiento al público no especializado, algo que es fundamental, tal como decía Francisco? Pregunta Carolina a Miriam. Sí, mira, lamentablemente no, porque no se hace seguimiento. Es una pena, pero no se hace seguimiento. Yo pensé que, por ejemplo, la COP16 de biodiversidad iba a tener un poco más de seguimiento desde Bolivia, pero no se ha hecho. Y la de cambio climático sí ha tenido, en los últimos años ha tenido un poco más de, diremos, ha estado en la prensa, pero más lo que viene ya de agencia, ¿no? Porque bueno, más allá de la crisis que hay en los medios, también es un tema que no está dentro de las prioridades, diremos, ¿no? Para hacer cobertura sobre el seguimiento, porque además es cerrado, diremos, no sabemos quién es el negociador, o sea, bueno, yo lo sé, pero no todos, no es abierto, no hay una conferencia de prensa dentro del país. Es difícil conseguir información sobre qué van a decir, cuál es la posición boliviana que lleva este año a la COP. No, difícil es conseguirla, ¿no? Porque hay incluso instancias en las que unas están manejadas por un sector, saben, dentro del partido de gobierno, del actual gobierno, hay hay una división, ¿no? Dos sectores, entonces por ahí un sector te está diciendo una cosa y el otro te está diciendo otra cosa. Entonces no se hace mucho seguimiento. Entonces, de esto no ha habido ninguna repercusión. Es más, de lo que mencionaba sobre el mercado de carbono, se ha sacado una nota de prensa de una ONG denunciando que ha habido una violación a la Constitución al entrar en los mercados de carbono, no sé qué. Nada, no ha habido repercusión, salvo en algún medio así pequeñito, diremos que ha sacado esa nota, pero no hay. Ese es el tema, ¿no? Lamentablemente. Bueno, me gustaría como ir concluyendo y que cada uno pueda darnos sus conclusiones finales, reiterar algunas recomendaciones para los colegas, las colegas, ¿verdad? Que puedan realmente hacer un seguimiento a los acuerdos de 20 para tener en cuenta o enfoques que deberíamos también tener en cuenta y en perspectiva. Bueno, me gustaría escuchar de cada uno que nos puedan dejar para poder ir cerrando el evento. No sé si Moura o Francisco quieren empezar. Miriam. A mí me gustaría, adelante, Maura, adelante. No, puede hablar, puede, no problema.
Está bien. Entonces, a mí me gustaría poner énfasis en un tema que es, que diremos, sale en la agenda del G20, que son las transiciones energéticas, ¿no? Y que está también en todas las, está también en la COP29, que si bien se habla de el cambio el dejar de lado los combustibles fósiles y transitar a otras energías renovables, digo, más limpias y no sé. Entonces, en el caso poniendo en ejemplo los vehículos, se está cambiando los vehículos que funcionan a combustibles fósiles por los eléctricos, ¿no? Como diremos, un gran paso en esa transición. En Latinoamérica tendríamos que ver nosotros que lo que se pide es una transición justa, ¿no? ¿Y esto qué implica? Que implica derechos. ¿No? Implica derechos sobre todo, ver que esa transición no vulnere derechos, no vulnere derechos de nadie, ni de las comunidades indígenas, comunidades campesinas, de la población en general. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto? Por ejemplo, está el litio, para ir a los carros eléctricos, es el litio. ¿Y qué va a pasar con esto? En Bolivia está el boom de la extracción del litio. ¿Por qué? Porque estamos en crisis económica y es una gran salvación, ya no tenemos gas, entonces de hecho vamos a dejar el tema de los combustibles fósiles porque ya no hay, en realidad, no porque estemos en el tema ambiental, sino que no, ya no tenemos, entonces vamos a incursionar en el tema del litio. Pero, ¿qué implica para las poblaciones que están en esa región donde se va a hacer la explotación del litio, ¿no? El acceso al agua. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo está bien? Entonces, son esos temas en los que tenemos que ponernos a investigar, a ver las historias. Ya están saliendo, son varias las historias que se están contando esos temas, pero no hay que dejarlas. Entonces, hay que incidir en el tema de ver, no se trata de cambiar de combustibles, de los combustibles fósiles a estos combustibles como que tienen que ver con el tema del litio, sino de ver de reducir ese uso masivo que hay o individual de los vehículos, ¿no? Lo que hay que ver es que se promueva el uso de los vehículos masivos, del transporte público. Entonces, en eso tenemos que poner foco, por ejemplo, en los periodistas para ver qué se está haciendo frente a eso, ¿no? Y no solamente replicar. En Europa, por ejemplo, funciona, pues, ¿no? Porque para ellos es más fácil, pero ahí también Sí. a veces vemos, ¿no? Lo que dicen viene de las agencias, de los de prensa de Europa, y entonces a veces replicamos nomás sin ver lo que no es lo mismo. Descarbonizar lo mismo. Para nosotros más importante que descarbonizar está bien, pero más importante para nosotros es la adaptación. Entonces tenemos que poner Exacto. foco en eso, ¿no? Y no solo ver mitigación y descarbonización. Entonces, en esto que ha salido del G20 está el tema de las transiciones energéticas, la descarbonización y todo eso, pero tenemos que nosotros a verlo desde nuestra vivencia, ¿no? Desde lo que tenemos en Latinoamérica. Y claro, Bolivia, diremos, incluso está más desventaja frente a lo que está Chile, Argentina, ¿no? Entonces hay que ver Con estos. Paraguay ahí nos tomamos, Miriam. Sí, Sí, sí. entonces eso, gracias. Gracias, Miriam. Moura. Desde, ¿hay tiempo más? Sí, sí, tipito, sí, 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 Sí. tenemos. Porque a mí me gustaría hablar del contexto de los compromisos del G20 Brasil para mejorar la salud global, né? Como yo considero que los países miembros pueden garantir un acceso equitativo y los servicios de salud, especialmente en países en desarrollo, para que no se queden atrás en la implementación de esos acuerdos que se establecieron en Rio de Janeiro. Yo creo que es importante establecer líneas de atención que de hecho beneficien a toda la población. Esto comienza por tener servicios de salud en todas las regiones en cada país. No puede ser necesario viajar largas distancias para recibir atención sanitaria básica. Sumado a esto, todos los compromisos asumidos en G20 Brasil deben guiar las decisiones de los ministerios de cada país. E os logos devem ocorrer e apresentar-se de maneira transparente. É necessário estabelecer e cumprir objetivos.
Um ejemplo que pongo acá en foro fue la declaración del director general de la organización de la OMS, Tedros Adhanom, para reforzar la necesidad de que los países se unan en un acuerdo global para eliminar el cáncer cervical. No es un tema específicamente de crisis climática, pero es un tema de salud pública. Eh, para ello, Tedros Adhanom se estabeleceram metas a cumprir por cada país. Os três objetivos determinados por OMS principais são ter a 90% das linhas completamente vacunadas contra papilomavírus humano. El 70% de las mujeres reciben exámenes de detección oportunos y el 90% de las personas com pré-câncer ou câncer ascendem ao tratamento. Esses objetivos representam um caminho hacia a eliminação de câncer cervical como problema de saúde pública. Ao continuar criando consciência, ampliando a cobertura de vacunação e fortalecendo o seguimento, os países latino-americanos, eu creio nisso, e tienen la oportunidad de ser un ejemplo global en la erradicación de esta enfermedad. Brasil está caminhando, por exemplo, neste caminho, com vacinação em las escolas públicas e a introdução em sistema público de saúde, nós outros chamamos de SUS, a introdução em SUS de teste HPV-DNA, com metas bem estabelecidas e recursos adequadamente planificados, as metas, por mais ambiciosas que pareçam, são alcançáveis. Como escreveu Tedros Adhanom em um artigo de opinião publicado em O Globo, no Rio de Janeiro, incluso em países de ingressos baixos e médios, isto é sim possível. Segundo el Bután, já ha alcançado os objetivos, segundo Tedros, né, em Bután já ha alcançado os objetivos e é o primeiro em lograrlo en la región del sudeste asiático. Desde a introdução da vacuna contra papilomavírus em 2011, Ruanda ha logrado a cobertura de vacinação de 90% e anunciou seu objetivo nacional de alcançar as metas 90, 70, 90 para 2027. Em dois distritos, Gicumbi e Karongi, Ruanda já está logrando esses objetivos. Nigéria, que introduziu a vacuna contra papilomavírus em outubro do ano passado, já ha vacunado 12 milhões de niñas. Portanto, é possível. O mesmo conceito é válido para todas as demais medidas propostas em la aliança estabelecida em G20, Brasil. Definição de objetivos, planificação e compromisso ético em la execução de cada tarefa. Ao mesmo tempo, eu vou encerrar em breve, hace rato, o periodismo necessita seguir este processo, dando visibilidade a los descobrimentos científicos, los avanços em saúde e especialmente informando sobre medidas modificáveis de estilos de vida que impactam em la saúde das pessoas. Necessitamos falar de acesso à la prevenção primária, la prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce, e tratamento eficaz e a reabilitação pós-tratamento, incluída uma atenção especial à saúde mental. Como tarefa para nós outros, os periodistas, a preocupação por a atualização profissional e não basta interesse de periodistas. Em este processo, corresponde a los meios estabelecer estruturas internas que permitam a los periodistas que buscam melhorar a cobertura acerca de temas de saúde e a ciência, poder cobrir solamente estes temas, que tenham tempo suficiente para plantear agendas, investigar, verificar e publicar informação que efetivamente impacte positivamente a vida das pessoas. Porque eu creio que o periodismo bem hecho, cumpriendo o rito da profissão, em realidade, é muito bueno para nossa saúde. Eu creio nisso. Moura, muy agradecida por todos estos focos, ¿verdad? Y todas estas recomendaciones que nos estás dejando. Gracias. Muchísimas gracias también por aceptar nuestra invitación.
Y bueno, cerramos contigo, Francisco. Si hay algo más que te gustaría agregar, alguna recomendación más para añadir, eh, te Sí, escuchamos. solo, bueno, ya lo mencioné antes, creo que el desafío para nosotros, nosotras periodistas, en este tipo de instancias como el G20, viene con saber dar el seguimiento efectivo a cómo estas decisiones impactan en estos países. Entonces, yo lo que más destacaría en realidad es lo que se viene ahora, que es la elaboración de las NDC en cada uno de los países. Todos los países están obligados a actualizar sus NDC, sus compromisos nacionalmente determinados en el marco del Acuerdo de París. Em, por ahí muchas veces nos enfocamos en la parte de la mitigación del cambio climático, que obviamente es muy importante, pero para América Latina y el Caribe nosotros no somos los grandes emisores ni nada, y esto retomo lo que decía Miriam antes, para nuestros países lo principal es la adaptación. Y la adaptación al cambio climático es algo que tiene que ocurrir a todos los niveles, nivel nacional, nivel regional, nivel local, ciudad, barrio, todo. No hay nadie que no sea impactado por el cambio climático. Eh, eh, ¿Qué se está haciendo en términos de adaptación al cambio climático en nuestros países? Son cosas que se tienen que rendir cuenta en la NDC, y se tiene que rendir cuenta y se tiene que decir qué se va a hacer por los próximos 10 años. La NDC son como el plan de 10 años del país en términos de mitigación y de adaptación sobre todo. Entonces, yo le pondría ojo a eso. ¿Cómo se está construyendo eso? O sea, eso ya está andando. Si un país no lo está haciendo, está atrasadísimo. Lo malo de estas cosas es que no hay, están como obligados a los países a enviarlo para febrero 2025. Si no lo hacen, no pasa nada, porque Naciones Unidas no puede obligar a nada a un país. Entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se está preparando ese documento? ¿Cuánto nivel de participación ciudadana ha tenido? Si es que tiene, por ejemplo. ¿Quiénes lo están haciendo? Eh, ¿Qué tipo de evidencia se está tomando? ¿A quién está escuchando el gobierno para elaborar esos documentos? Son todas preguntas que son preguntas periodísticas, y estamos hablando de una historia que tiene todo para ser una historia de seguimiento periodístico. Cuáles son los compromisos de mi país de aquí a los próximos 10 años para enfrentar el cambio climático, eso debería ser algo que los medios tienen que estar cubriendo. Entonces, mi invitación es a que aprovechemos la oportunidad de que estamos en ese proceso ahora y que los países lo tienen que hacer, a poner un poco en la agenda mediática esta actualización de la NS. Y solo dejo en el chat por si alguien quiere leer que hicimos nosotros una nota de análisis de los resultados del G20 con una periodista brasileña, Victoria Neto, que estuvo cubriendo no solo la cumbre en Río, sino también como los meses anteriores, cómo se fue desarrollando, y ahí dejo el link por si a alguien le interesa. Y muchas gracias por la invitación, Desiree, y a Maura y Miriam por compartir el espacio. Muchísimas gracias de vuelta, Francisco, Moura, Miriam. Gracias. Nos dejaron valiosísimas herramientas y preguntas y enfoques que deberíamos de tener en cuenta para darle realmente seguimiento efectivo al G20. Bueno, muchos cariños y nos vemos la próxima, ¿va? Y espero que sin tormentas o tantas. Un Muchas gusto, gracias. Un gracias. placer, Gracias, cariños. Gracias, Desiree, gracias. Francisco, Miriam, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.